Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias a Dios bien y bendecida por estar aquí con ustedes, con todos los que están en este momento viéndonos y los que vean la repetición, bueno, pues también un gusto y qué bueno que te puedas dar la oportunidad de podernos escuchar y ver en todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con, pues no es un gigante en especial, ni es un gigante, que le podemos poner un nombre, pero sí el tema de hoy es peligro en mi libre albedrío. ¿Y por qué peligro en mi libre albedrío? Nosotros tenemos la facultad y Dios nos ha dado el regalo de tener un libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Pues libre albedrío significa una libre voluntad. Y así como nos los dio desde antes, desde el origen, de hecho, desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, desde allí ya ellos ya tenían pues libertad de decisión. Y si recordamos, pues aunque tenían una instrucción de parte de Dios de no comer del árbol, del bien y del mal, porque les dijo el Señor que iban a morir a pesar de que tenían una instrucción, a pesar de que tenían la consecuencia, Dios les dio libre voluntad de que ellos decidieran. Ellos eran libres de decidir si comer o no comer. La instrucción estaba. Tampoco les dijo, ahí se los dijo a su criterio, tampoco les dijo, como ustedes vean, ustedes decidan si comer o no. No, la instrucción fue muy clara y les dijo, no coman. Y a pesar de que nosotros tenemos y muchos mandamientos en la Biblia, tenemos, es como los padres, ¿no? Nos dicen, no hagas esto, no hagas el otro, no llegues tarde, no comas esto, no sé, no tengas estas amistades, etcétera. A pesar de que es un reglamento, es un mandato, a pesar de que sabemos y nos dicen las consecuencias, de todos modos nosotros tenemos una libertad de decisión. Y obviamente en cada libertad de decisión hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. Las buenas decisiones siempre van a ir acompañadas de buenas consecuencias y las malas decisiones de malas consecuencias. A lo largo de tu vida, ¿es cierto o no que tus buenas decisiones te han traído bendiciones, te han traído cosas buenas? Pero ¿qué ha pasado con las malas decisiones? Las malas decisiones que el viernes, que fue el maratón, que fue la verdad, eh, fue un tema muy bueno el que se trató. Bueno, toda la palabra es buena, pero el tema en específico y de cómo edificar y de todo eso, yo escuchaba a varios de mis compañeros, hermanos de Cristo, que en la entrevista que les hacían les preguntaban que si ellos habían tomado alguna mala decisión en algún momento. Y escuchaba de algunos, hasta los ejemplos que daban de cómo muchas veces edificaron su vida o hicieron decisiones malas y traía repercusiones, traía consecuencias malas, pero que de eso obviamente aprendemos, ¿verdad? Y eso, imagínense, eso, para que no veas que nada más eres tú, a todos yo creo que nos ha pasado y es porque tenemos justamente ese libre albedrío. Como tal, la palabra libre albedrío no viene en la Biblia, pero significa eso, una libre voluntad. Dios nos da ese derecho. eh, Tan bueno es Dios que Él no nos dice, a fuerzas me tienen que seguir, a fuerzas me tienen que amar, a fuerzas me tienen que obedecer. No, Él nos da esa libre voluntad, porque al final
con esa libre voluntad, pues también somos probados, ¿verdad? Para saber dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente, dónde, cómo ligamos o cómo está, este, nuestra voluntad, si está en la voluntad de Dios o está muy separada de la voluntad de Dios. Y todo eso es porque, pues, no porque Dios sea malo, sino porque Él nos da esa libertad. Y me encanta porque como hijos, ¿a poco sí o no queremos que los padres nos den muchas libertades, ¿no? Que nos digan, es que si mi papá fuera más flexible y me dejara ser libre y hacer lo que yo quiera, y lo vemos como algo bueno, lo vemos como algo bueno, como es que estaría padrísimo que yo pudiera hacer lo que a mí se me pega la gana, ¿no? Así decimos aquí en México, no sé en tu país, pero tenemos esas frases y cuando no tenemos esa libertad en casa, nos sentimos frustrados, nos sentimos que no nos aman, que no nos quieren, que pues muchas cosas pasan por nuestra cabeza como hijos, ¿cierto? Nomás en la adolescencia. Y muchos se quieren ir con el novio, ya se quieren ir de la casa porque no tienen libertad en su casa de hacer lo que quieran, de llegar a la hora que quieran, de decidir, etcétera. ¿Y qué pasaría o qué pasa? Yo he escuchado muchos jóvenes que dicen, ay, no, en mi casa me dejan hacer lo que yo quiera, ¿no? En mi casa se portan bien buena onda mis papás, nosotros somos libres de hacer lo que querramos, yo hago esto, no me dicen nada, puedo ver lo que yo quiera en la tele, puedo llegar a la hora que sea, si quiero tener novio o no, si quiero lavar los trastes o no, a mí nunca me dicen nada. Y para ellos es como, uy, qué felicidad, ¿no? Y a lo mejor puede ser hasta la envidia de muchos a los que sí nos pusieron reglamentos y que sentíamos que no éramos libres. Al final sí somos libres. Al final, aunque Dios nos da mandamientos en la Biblia, pero nos da esa libertad. En casa igual, tú puedes ser libre, pero hay algo que siempre nos va a someter a no tener una libertad eh, como muchos la quisiéramos. Y eso es porque cuando los padres te dicen, si llegas tarde, entonces va a pasar esto y va a pasar aquello. Para la otra no vas a hacer esto, para la otra, o me voy a enojar contigo, te voy a castigar. Entonces eso no nos permite, pero al final tú eres libre. Si tú quieres llegar tarde, tus papás no es como mágicamente te trasladen a tu casa a la hora que te indicaron. No, o sea, tú decides a la hora que llegas, pero sabes que va a haber consecuencias de que si no llegas a la hora que te dijeron, va a haber consecuencias. Es lo mismo con Dios. En realidad sí tienes libertad, en realidad sí es libertad, pero sabemos, ¿verdad? Sabemos porque Dios no lo deja en las escrituras, hasta en el Antiguo Testamento vemos las consecuencias de la desobediencia. Pero también sabemos los premios de la obediencia, ¿verdad? También nos lo dice en toda esta parte de Deuteronomio cuando les habla al pueblo de Israel y les dice cuáles. Ahora, el tema es peligro. ¿Por qué hay un peligro en mi libre albedrío? Porque yo puedo pensar que mi libre albedrío puede ser algo bueno, como lo que les decía de los jóvenes, pero yo te pregunto, alguien que trae la caída desde Adán, porque sabemos que desde que Adán pecó, pues todos traemos esa naturaleza del pecado. Entonces, alguien que todavía traemos eso, ¿podemos de verdad tener un buen libre albedrío? ¿Podremos decidir bien? ¿O vamos a decidir en nuestras emociones, lo que a mi carne, a mi cuerpo, lo que mi mente me diga? Es obvio. Entonces, ¿por qué hay un peligro? Porque déjame decirte que así como este segmento se llama Venciendo Gigantes, todos estos gigantes, por eso te decía que no es un gigante en especial del que hablaremos hoy,
puesto que todos los gigantes conocen de este libre albedrío. El enemigo, el diablo, sabe que Dios nos dio libre. Es más, hasta él le dieron libre albedrío. Y tan fue así que él decidió rebelarse. Él decidió ir en contra de Dios. Él decidió contaminar a los demás que estaban en el cielo. Él decidió. Así que hasta él tenía libre albedrío. Y Dios con eso dice, bueno, pues tú decidiste, pero la consecuencia es que entonces no vas a poder ya servirme, no vas a poder vivir aquí. Y dice que luchó con la tercera parte, ¿verdad? Del cielo para y entonces hay consecuencias, claro que hay consecuencias. Entonces, como él sabe, él conoce, pues obviamente todos estos gigantes que nos van a atacar saben que tenemos un libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa con el gigante, por ejemplo, de la amargura? El gigante de la amargura, así como sabe que tú decides, entonces te va a estar diciendo, es que yo que tú nunca voy a perdonar, es que yo que tú eh, voy a vivir con esta raíz de amargura todo el tiempo, porque es que no fue justo lo que te hicieron. Es que entonces, mejor yo que tú, decido hasta salirme de esa casa, decido no hablarle, decido hasta vengarme, decido encerrarme en mi casa y este gigante siempre va a estar ahí diciéndote, tú decides. ¿Qué pasa con el gigante de los vicios? El gigante de los vicios va a ser de igual manera. ¿Has oído esta frase de, es mi cuerpo y en mi cuerpo decido? Es justamente eso. Como sabemos que nosotros podemos decidir en nuestro cuerpo, y estoy poniendo entre comillas, porque sabemos que no es verdad, que este cuerpo no me pertenece, este cuerpo debe de ser el templo donde el Espíritu Santo habite. Este cuerpo lo creó Dios para un propósito, que Él me ha dado libertad de decisión, sí, pero en lo que yo haga en este cuerpo también va a haber consecuencias buenas y consecuencias malas. No sé si me puedo hacer entender, pero lo que te quiero decir es que tú vas a poder pensar, bueno, si me van a estar castigando de todo lo malo que piense o decida, entonces ¿para qué nos dieron libre albedrío? Qué chiste que Dios me haya dado libre albedrío, libre voluntad de hacer lo que yo quiera y me va a estar castigando por todo. ¿De qué va a servir eso? Es que nosotros no debemos de pensar en esas cosas, porque si tú piensas en esas cosas, entonces toda la ley de Dios la vas a ver tan estricta que la vas a obedecer más a fuerzas que de ganas. Pero cuando tú empiezas a reconocer que sí, que fuiste creado y que cuando Cristo murió por ti, entonces Él se llevó todo pecado, Él se llevó toda atadura, porque tenías una libertad, pero era una libertad condicional, porque en realidad éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, y que cuando Cristo viene y nos hace libres, sí nos hace libres, pero libres para hacer las cosas buenas, libres de ya no ser esclavos del pecado, de hacer siempre lo malo. Eres libre ahora de hacer las cosas buenas para un día, eh, pues llegar a la eternidad con Dios. Entonces esa libertad que Él te da no es que, qué chiste, es que mejor no me hubieran dejado decidir porque yo elijo mal. No, es que más bien lo que no nos queremos hacer responsables de lo que decidimos, ¿cierto o no? No queremos ser responsables de mis decisiones porque entonces sé que por lo que yo decidí, pues me fue mal, ¿verdad? Y vemos aquí en Deuteronomio, quiero leerte esta parte de la escritura en Deuteronomio 30:15, en donde Moisés está hablando con el pueblo de Israel y les está hablando de, pues, que también hay consecuencias si se portan bien, si eligen servir a Dios. Y justamente hay en esta parte en donde les dice,
que los mandamientos no son difíciles. Y en realidad no son difíciles. De hecho, créeme, vienen en el paquete. Cuando tú decides amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo, ni siquiera se te dificulta. O sea, no vas a estar pensando en, ay, le voy a fallar a Dios, le voy a fallar a Dios. No, es algo ya en automático. En automático no le fallas a Dios. Alguien decía, escuché en una plática en mujeres, que decía ella, decía la pastora, es que yo no voy a estar pensando o voy a estar ahí, eh, y si le fallo a mi esposo y si le soy infiel. No lo pienso y no lo pienso porque tanto amo a Dios como amo a mi esposo que ni siquiera se me antoja voltear a ver a otro hombre. Entonces no tengo que estar pensando ni tengo esas luchas en mi mente. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo empiezo a comportarme como Cristo, que sé que tengo el gen, que tengo la genética de Cristo y que mi comportamiento ahora debe de ser como Cristo, entonces la genética de Cristo siempre, siempre, siempre va a estar aislada a la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que no le sea infiel a mi esposo, o el mandamiento de Dios es que no le sea infiel a mi esposo, no me va a costar nada. ¿Por qué? Porque en automático va a salir. No va a haber ojos para nadie más que para mi esposo. Entonces no tengo que estar viendo como tan fuerte un mandamiento o tan, ay, lo tengo que cumplir, lo tengo que cumplir, lo tengo que cumplir y diario, ¿a poco diario te estás levantando? No le tengo que ser infiel a mi esposo, no le es que aunque se te atraviese la tentación, de verdad, la tentación va a seguirse derecho cuando tu mente, cuando tu cuerpo, cuando tu espíritu, tu alma, todo esté en conexión con la voluntad de Dios y eso es solamente cuando tengo el comportamiento de Cristo. Entonces aquí les dice algo bien importante y hasta lo subrayé en mi Biblia. Les voy a leer la nueva versión internacional que viene explicado de otra manera, pero lo subrayé porque me encanta Moisés en donde les dice en el 15, hoy deben elegir. Entonces, si hablamos de que hay un peligro, es que sí hay un peligro. Si tú no recuerdas que en el momento de que tú recibes a Cristo, en el momento que ya Cristo eh, murió por ti, que recuerdas que tú traes la genética ahora de Cristo, entonces el pecado ya no habita en mí, ya no debe de habitar en mí, ya no debe de morar en mí. Entonces ningún gigante debe de tener autoridad, aunque ellos sepan que tengo libre albedrío, no deben de tener autoridad porque yo traigo una genética de Cristo y esa genética de Cristo hará que mi mente sea transformada y entonces todo lo que haga no es lo que yo quiero que haga o yo lo que yo quiero hacer más bien. Es lo que Cristo quiere hacer. Y entonces vamos a empezar a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero eso ya es un nivel en donde de verdad tú puedes decir, es que eso es muy difícil, es que eso verdaderamente no se puede, porque mira, diario elegimos, ¿cierto o no? Tú puedes elegir, por ejemplo, en qué color vestir hoy, azul o rojo. Y no me digas que te levantas diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy? ¿Que me vista de azul o me vista de rojo? ¿Qué shampoo debo de usar? ¿Qué qué maquillaje me debo de poner hoy? Eso no lo piensas. No nos vayamos tan espiritualoides, como decimos muchos, en todo estar. No, 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 es que, obviamente, en muchas decisiones tenemos que consultar a Dios. Sí, claro que sí, porque entonces, si no consultamos a Dios, vamos a hacer siempre nuestra voluntad. Y por eso Moisés aquí dice, hoy deben elegir, diario tenemos que elegir, ¿sí? Tenemos que elegir, porque Dios nos dio esa libre voluntad de elegir.
Pero dice, hoy deben de elegir, ¿qué prefieren? Y es la pregunta que hoy Dios quiere hacerte a ti y a mí. Ok, Dios nos dice hoy, te he dado una libre voluntad, un libre albedrío. ¿Me quieres seguir o no me quieres seguir? ¿Me quieres obedecer o no me quieres obedecer? ¿Me quieres amar o no me quieres amar? ¿Quieres, qué es lo que quieres? ¿Hacer tu voluntad? ¿Lo que tú quieres hacer? Comprarte lo que tú te quieras comprar, gastar tu dinero en lo que tú quieras gastar tu dinero, quieres vivir en donde tú quieras vivir, quieres casarte con quien tú quieres casarte, o quieres hacer lo que yo te diga, o quieres verdaderamente sujetarte a lo que yo quiera, porque déjame decirte que nosotros, estos gigantes, antes de seguir leyendo, estos gigantes harán todo, todo para que elijamos mal, todo. Harán de todo, porque acuérdate que ellos solamente están para hurtar, matar y destruir. Entonces, lo que ellos quieren es que todo, en todo elijas mal y que no tomes en cuenta a Dios. Pero lo que Dios quiere es que nuestra voluntad esté sujeta a Dios. Él no va a hacer todo para que te portes bien. No, porque entonces, por eso cuando oramos, decimos mucho eh, haz que no te desobedezca, como una varita mágica. No, 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 es que Dios va a hacer todo cuando tú y yo estemos sujetos a su voluntad. Ahí sí, Él va a hacer de todo. Mientras, mira, Él se mantiene al margen y es todo un caballero que Él nos deja decidir. Él nos deja decidir. Yo también he decidido mal en muchas cosas, pero estos gigantes, no, estos gigantes van a hacer de todo para que tú y yo no obedezcamos a nada. Entonces, una cosa es que tú digas, es mi cuerpo, pero ¿qué pasa con tu espíritu? ¿Y qué pasa con tu alma? Porque hay consecuencias aún en eso. No nada más va a haber consecuencias de tus malas decisiones en tu cuerpo, también va a haber consecuencias en tu alma y en tu espíritu, porque acuérdate, no solamente Adán vio su cuerpo desnudo, él ya conocía el bien y el mal, ya había muerte en él. Entonces había consecuencias en su alma, en su espíritu, no solamente en su cuerpo al verse desnudo. No solamente hubo consecuencias de lo que Dios le dijo que iba a trabajar ahora más. O sea, no nada más va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque las tres cosas, espiritual, mi cuerpo, deben de estar ligadas a la voluntad de Dios. No solamente tu cuerpo, no solamente tu alma y no solamente tu espíritu. Entonces, si en el alma hay muchas emociones, aún en ellas puedo decidir atarla a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice sobre mis emociones? ¿Qué es lo que Dios me dice sobre el enojo, sobre la falta de perdón? ¿Qué Dios me dice sobre el gritar, sobre el decir malas palabras? Todo eso te das cuenta que entonces también el alma debe de estar, aunque tiene libertad también, debe de estar ligada a la voluntad de Dios. Y entonces aquí Moisés le dice, hoy deben de elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien? Y es una pregunta que Moisés le está haciendo al pueblo, pero hoy Dios, yo lo veía así, cuando lo estaba leyendo, era una pregunta que Dios me estaba haciendo en lo personal a mí y que hoy en esta tarde Dios te está haciendo esta pregunta a ti en lo personal. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te vaya bien o quieres que te vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren tener la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y vivirán y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a hacer su voluntad o se van en pos de otros dioses, y recuerda que otros dioses no solamente
son dioses de imágenes de fierro, madera, de cualquier material. Dioses son todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello, dinero, trabajo, todo, alguna pareja, todo lo que te aleja de Dios son dioses, ¿sale? Entonces dice, pero si son desobedientes y van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro van a morir. Fíjate, si tú quieres hacer tu voluntad, quiero que sepas que de seguro vas a morir. Esto es muy fuerte, pero es real, porque tenemos que ver que, aunque es un regalo saber decidir, pero también tenemos que saber que es un peligro si no decidimos bien. Porque dice aquí, seguro van a morir. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del Jordán. Y luego dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. O sea, que elijan hacia donde yo estoy, que elijan seguirme a mí, que elijan comportarse como Cristo se comporta, que elijan amarme a mí, pero que elijan bien, dice aquí, y que amen a Dios y le obedezcan siempre. Dice, de ustedes depende, no dice de Dios depende, ¿eh? De ustedes depende. ¿Cómo está tu matrimonio actualmente? Y recuerdo que una vez oía un hombre que le decía a su esposa, se pelearon y él le dijo, pues entonces ya, que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestro matrimonio. Yo mientras me voy a ir y tú te quedas y estaban peleados, que Dios entonces. Y entonces, ¿depende de Dios que tu matrimonio se arregle? No, depende de ti saber decidir si quieres obedecer lo que Dios te dice aquí. Y lo que Dios te dice aquí es que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta la muerte, dice ahí. Y a la mujer también le dice que se sujete a su varón. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos dice y cuando tú estás decidido a entonces obedecerlas, entonces estás decidiendo bien. De ustedes depende que vivan muchos años, dice aquí. Y quiero terminar con este último versículo. Y quiero preguntarte, ¿tu libre albedrío está en manos de los gigantes o está en manos de Dios? Porque cuando tú tengas bien sabido que tienes esta genética de Cristo, tú vas a querer día con día decidir, quiero ser como Cristo, quiero comportarme como Cristo, menos carne, menos yo y más de lo... Y entonces déjame decirte que ahí ya no tienes libertad. Y vas a preguntar, ¿por qué ya no tengo libertad? ¿Dios me la quita? No. Es que cuando tú decides ser como Cristo era, entonces Jesús estaba bien consciente que por eso él decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dejas de tener una libertad propia porque entonces todas tus decisiones van a ir bien apegadas a lo que Dios te diga, no a lo que tú quieras o a lo que tú pienses. Y no es que Dios te quite la libertad, sino que automáticamente estás obedeciendo lo que Dios quiere que obedezcas. Rápidamente, Santiago 1:13, y con esto termino. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando seamos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Eso dice Santiago. Así que
Dios no va a decidir por ti. Tú decides el día de hoy seguirle, amarle, obedecerle o dejarle tu libre albedrío a estos gigantes. Que Dios te bendiga y voy a estar orando por ti, por cada uno de ustedes, para que Dios nos ayude a elegir bien. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.